used to be a graying tower alone on the sea. You became Soy Jorge Guadalupe Pacheco Favela. En mi opinión, Vasconcelos, un pensador con luz nacionalista. En uno de los ensayos del caudillo cultural mexicano, el gran maestro José Vasconcelos, di lectura a un fragmento que marcó mi vocación por la educación desde la promoción, difusión, gestión e investigación cultural en todas las dimensiones. Esto me permitió profundizar y fortalecer mi identidad humana y nacional. Aquel fragmento decía: hay hombres que respiran luz. Comprendí que la luz es el conocimiento, es una nueva vida y figura que nos permite transformarnos y desarrollar habilidades sociales, filosóficas y espirituales para interactuar en nuestra sociedad. Además, ponemos en práctica capacidades dialógicas para comprender la diversidad cultural, pluriculturalidad e interculturalidad que nos define hoy como país. José Vasconcelos en su ideología siempre persistió en que la educación de México era una obligación del Estado. Es por ello que cuando fue secretario de Educación Pública en el periodo del presidente de la República, el navajoense general Álvaro Obregón, no dudó en emprender uno de los proyectos más trascendentes del país: la creación de misiones culturales en todo el país. Convirtió la educación pública en una verdadera cruzada por la educación gratuita y laica con gran sentido de nacionalismo cultural. El proyecto de la política educativa que propuso Vasconcelos sin duda fue la consolidación de un nacionalismo cultural que permitió definir la construcción de una visión y el desarrollo de las instituciones culturales del país. Fue uno de los grandes pensadores e ideólogos de la esencia y identidad de Latinoamérica. Durante su ejercicio en la Secretaría de Educación Pública, realizó una de las grandes reformas educativas en México. Vasconcelos impulsó la educación popular y fue su idea central hacer de la escuela una casa del pueblo y del maestro un líder en la comunidad. En su estudio sobre la raza cósmica señala la importancia de consolidar una filosofía propia hispanoamericana que se transmita a la juventud a través de la educación. No debe ser la imitación cultural de otras realidades, sino la confirmación de la propia cultura con una filosofía basada en nuestra identidad nacional que penetre las nuevas generaciones a través de la educación. En México, bastante se ha discutido, debatido y dialogado sobre los grandes problemas y retos de la educación para el desarrollo cultural del siglo XXI. Sin embargo, la brecha no se cierra, cada vez se hace más larga y no se abren nuevos caminos para la evolución cultural. El país necesita, y esto a gran medida por los conceptos de cultura que se formulan en los diversos planos institucionales desde el marco jurídico y derecho cultural. Es evidente los rasgos negativos que ha conquistado el país, desde la corrupción, el narcotráfico, la violencia de género, el secuestro, la extorsión, entre otros males que se siguen arraigando en nuestra sociedad, esto conllevando a una neumonía y desierto espiritual generalizada. En Canadá existe una prolífica reflexión. Las autoridades educativas detectan que para que existan ciudadanos completamente desarrollados, críticos, consistentes, con capacidad valorativa y capacidad de profundidad, es esencial el cultivo de la inteligencia espiritual. Y eso de que provenga del Canadá y de ámbitos públicos da de qué pensar. ¿Qué sucede en las anemias y desiertos espirituales en nuestro tejido social? Agrego que Francesc Torralba, doctor en filosofía y teología, afirma que todo ser humano en toda comunidad humana dispone de una inteligencia espiritual que no se adscribe a una obediencia religiosa determinada. Según cita en su libro de Inteligencia Espiritual, a pesar del progreso que se ha hecho en los últimos años, existen todavía resistencias y dificultades para reconocer la dimensión espiritual de la persona. El materialismo teórico y práctico es el más grande obstáculo para reconocerlas, pues reduce el ser humano a puro cuerpo. Se respira una crisis nacional, poco se discute y valora la finalidad de la enseñanza. Es necesario reflexionar sobre el objetivo, el cual se plantea desde una base sólida para compartir conocimientos que sean asimilados para ponerlos en práctica y permitan construir una humanidad solidaria. Destinar las energías colectivas hacia las discusiones y debates que nos permitan construir acuerdos para el diseño de innovaciones educativas que orienten el ejercicio en la práctica docente y que atiendan las necesidades y capacidades humanas para formar, construir un México armónico y en paz, donde el magisterio incida en la construcción de valores de identidad y sentido de pertenencia en las comunidades, con una visión constante de transformación, comprometidos con las tradiciones, costumbres y valores de la comunidad,
nos permitirá siempre reflexionar en la obra de José Vasconcelos, que inspira y en estos momentos es necesaria que sea revalorada en nuestro sistema actual. Vasconcelos fue un intelectual mexicano que proyectó dotar a su país de un sistema educativo y de un marco cultural adaptado a las circunstancias nacionales, abierto a todos y que hoy podemos entender como pluriculturalidad, lo cual nos permite respetar y comprender la diversidad que existe en nuestro país. The light on the dark side of me.